¡Hola! Atistados, ¿cómo están? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble, claro que sí. Y bienvenidos a Claro, a una nueva guía, una nueva room de mano de una de mis waifus más poderosas. Sí, señor, en esta oportunidad me va a ayudar Shifu a ejecutar una build con un par de armas que la verdad me estuvieron pidiendo bastantes. Mis favoritas. ¿O no? Donde, aprovechando la oportunidad de que Solo Leveling ganó el anime del año, si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo, pues prácticamente me hice una build inspirada en este anime, donde vamos a jugar este par de armas, pero una en modo venenoso y la otra en modo sangriento, ya que como crece por arcano y tiene mucha sinergia, pues aprovechamos estos elementos. Donde te adelanto que tenemos un DPS increíblemente demasiado alto, muy alto, donde los jefes prácticamente la barra de su vida desaparece en muy pocos segundos. ¿No me crees? Pues bueno, deja que el monarca de las sombras te lo demuestre. Editor de video, vamos con esa. ¡Esperas! Para esta run vamos a iniciar con la clase de el bandido, el cual viene equipado con el gran cuchillo que lo vamos a utilizar en la mano izquierda de modo venenoso, mientras que en la mano derecha vamos a utilizar la mejor daga del juego sin discusión, que es la redubia. En esta run yo la acompañé con la misericordia para equiparle la ceniza de guerra de parry, justamente para acabar con aquellos jefes que son bastante desafiantes de forma elegante. Las cenizas de guerra que vamos a utilizar en esta run son las siguientes. En la mano izquierda el Raptor de Mist en modo venenoso, mientras que en la mano derecha vamos a utilizar la del parry en modo sangriento. Si no te interesa el parry, puedes utilizar cualquier ceniza siempre y cuando esté en modo sangriento. Mientras que las armas secundarias van a ser las siguientes. El frasco venenoso, que esto nos los vende Theoder en el DLC, acompañado de una espada corta sin mejorar con la ceniza de guerra de Seppuku, y esto lo vamos a necesitar para nuestro proceso de buff. En serio, pues humildemente puedes utilizar el que quieras, ni siquiera hace falta mejorarlo, ya que únicamente lo vamos a ocupar para activar nuestros buffos clásicos Juramento Dorado y Aullido de Shabrit. También puedes utilizar Llama Dame Fuerza, y por último también te recomiendo el de la regeneración bestial en dado caso que vayas a utilizar en la médica milagrosa la Chupasangre. La armadura, pues puedes utilizar la que tú quieras. Yo utilicé la armadura de Maliket porque fue la armadura más en plan oscuro y mejor defensiva que encontré, aunque te recomiendo muchísimo más la armadura de Rakshasha, siempre y cuando no se te olvide que en el casque... ¿Casque? En el casco no te equipes otro que no sea más que la máscara blanca de Barret, ya que esto se va a activar muchísimo constantemente. En los talismanes, donde realmente las cosas se ponen muy interesantes, empezando con Incineala con espada podrida, y vamos a estar activando este talismán a máximo escalado constantemente, acompañados de Exaltación del Señor de la Sangre y el Señor de la Pobredumbre. Con esta build vamos a meter veneno y sangrado muy rápido, por lo que cuando se activen estos dos talismanes con el casco de la máscara blanca de Barret, vamos a tener un 50% extra de daño sin contar con los buffos, lo cual es muchísimo daño. Si vas con la redubia, entonces te recomiendo que utilices el fragmento Alexander. En caso que no, te recomiendo el escudo con blasón de dragón para tener ese equilibrio defensivo y no te hagan chillar cuando te metan una nalgada. La médica milagrosa vamos a dejar fijo sí o sí la lágrima rota de puntas de piedra para beneficiarnos de nuestros ataques continuos, acompañados de o la opalina o la chupasangre. Cualquiera de estas combinaciones es muy buena. Para ir finalizando por aquí, te voy a estar dejando las estadísticas de Shifu nivel 150 y posteriormente nivel 201. Sí, se me olvidó tomar el captura nivel 200. Sorry. Sin más nada que agregar, no me queda más que decir que preparen armas, colóquense sus cascos y espero que estés preparado para decirle a nuestros enemigos: Arise. Es una lástima que no podamos decirle exactamente esto, así que vamos con una pelea contra los enemigos más desafiantes.
Colorín colorado, pues la run se ha terminado y como es de cuestión de costumbre, ahora me toca exponer los puntos débiles de la build, los puntos fuertes y mi valoración final al respecto. Valoración final. Pues bien, como bien sabemos, mi bella Catarina me asiste como jueza para tomar este tipo de decisiones, donde debo ser honesto y el único jefe que me puso las cosas color de hormiga fue Malenia. De resto, los demás jefes no encontré mayor resistencia y tomando en cuenta los puntos expuestos anteriormente, le dimos una valoración total de 9 puntos. Muy buena esta build. Lo único que no me ha gustado es el hecho de que como tenemos corto alcance, pues se fallan muchos golpes y contra enemigos claves o muy poderosos fallar golpes con acumulación de efectos alterados no termina de gustar mucho. De resto, extremadamente demasiado poderosa. He visto daños de mi personaje que digo yo, ¿dónde están las matemáticas aquí? Porque no entiendo dónde sale tanto daño, pero bueno, ahí está. Muy buena. Y este fue el final con respecto a la locura de las dagas del monarca de la muerte. Si sufriste conmigo, si te reíste o te dieron ganas de jugar esta build, pues ya sabes qué hacer. Deja tu poderoso like, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita con las notificaciones, ya que no solamente hago directo casi todos los días en las noches, sino que para no perderte futuras builds tan rotas o mejores que esta. Te lo garantizo. Nos vemos en las tierras intermedias y en el chat de forma segura, esperando que te encuentres supremamente muy bien. Hasta la vista, babies.